La sangre en los nudillos de Thomas Crawford aún estaba húmeda cuando se abrió la puerta del saloon. Al principio no levantó la vista. Nadie en el Red Mesa lo hizo. Habían aprendido hacía mucho que sobrevivir significaba mantener los ojos fijos en el whisky, la boca cerrada y la conciencia enterrada más hondo que los hombres de Burhill. El viejo granjero yacía hecho un ovillo en un rincón, como un abrigo descartado. Su rostro curtido estaba hinchado y morado, respiraba de forma superficial y húmeda. 83 años en este mundo y todo terminaría allí, sobre serrín empapado en su propia sangre, solo porque había cometido el error de decirle que no a Thomas Crawford. Crawford flexionó los dedos, admirando su obra. El viejo había sido terco, hablaba de honor, de la tierra familiar, de deudas que no se podían pagar con dólares. Crawford le había enseñado que todo tenía un precio y que la terquedad costaba extra. La puerta se abrió más. Unas botas cruzaron el umbral, lentas, deliberadas, cada paso era un martillo golpeando un yunque. La luz de la tarde entró como oro líquido. Y en esa luz se recortó una silueta que hizo temblar los vasos de whisky sobre las mesas. Alto, de hombros anchos, un rifle Winchester bajo pero listo, como quien sostiene una herramienta que conoce íntimamente. La mano de Crawford se movió hacia su Colt. La silueta avanzó y la luz se apartó de su rostro como cae un telón en el último acto de Crawford. Ojos oscuros, mandíbula de piedra. El rostro de un hijo con la expresión de un asesino. Ya no era cuestión de si iba a correr la sangre, sino de quién y cuánta. 6 horas antes, Daniel Coleman estaba de pie en la oficina de Thomas Crawford, encima del saloon, con el sombrero entre las manos, la dignidad intacta pero resquebrajándose por los bordes. Crawford se sentaba tras su escritorio de caoba como un rey en su trono, los pies arriba, el humo de un puro habano subiendo en espirales hacia el techo. Era dueño de medio Red Mesa, el banco, el saloon, la tienda general, el sheriff. Ahora quería la granja Coleman. 15 acres de buenos pastos y un arroyo que nunca se secaba. 3 generaciones de sudor empapadas en esa tierra. Los pagarés han vencido, dijo Crawford con voz suave como miel envenenada. $2,000. Necesito más tiempo, respondió Daniel, firme a pesar del temblor en sus manos. Mi hijo Jack está en Silver City vendiendo el ganado. Volverá en 3 días con cada $1 que debemos. Crawford soltó una carcajada que sonó a grava deslizándose por un tejado de hojalata. 3 días, viejo. Te he dado 3 meses. Se acabó el plazo. Por favor. Crawford se inclinó hacia adelante, su peso hizo gemir la silla. ¿Sabes qué odio más que a un hombre que no paga sus deudas? A uno que suplica. La mandíbula de Daniel se tensó. 83 años y nunca había suplicado nada en su vida. Había luchado contra los comanches, sobrevivido a sequías que mataban al ganado en pie, enterrado a una esposa y 2 hijas. Pero allí, frente a aquel hombre que llevaba la crueldad como otros llevan colonia, sintió algo que no había sentido en décadas, miedo. No por él, sino por lo que le ocurriría a la tierra cuando ya no estuviera. Por Jack, que heredaría solo polvo y promesas rotas. Puedo darte 500 ahora, ofreció Daniel. El resto cuando vuelva mi hijo. Crawford se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle principal de Red Mesa. Su calle, su pueblo, casi. No, dijo simplemente. Señor Crawford, le haré otra oferta. Crawford se volvió y algo feo brilló en sus ojos. Baja al saloon al mediodía. Lo arreglaremos hombre a hombre. Si consigues darme un solo golpe, solo uno, te doy el mes de prórroga. La sangre de Daniel se heló. No tenía ni idea de lo que significaba, hombre a hombre, para un demonio como Thomas Crawford. El saloon Red Mesa se llenó temprano aquel día. Las noticias corrían rápido en los pueblos pequeños, más rápido cuando se prometía sangre. A las 11:30 ya no quedaba una silla libre. Cada sombra ocultaba a un cobarde que miraría pero no intervendría. El cantinero, Ramírez, servía copas con manos temblorosas. Ya había visto trabajar a Crawford antes, había visto lo que les hacía a quienes se le enfrentaban. Daniel llegó 5 minutos antes del mediodía.
Cruzó aquellas puertas vaivén como quien va hacia su propia horca, vestido con su único traje bueno, que olía a naftalina y a dignidad. Sus botas eran viejas pero estaban lustradas. Si iba a enfrentarse a Crawford, lo haría pareciendo un hombre, no un mendigo. Crawford estaba sentado en su mesa habitual, con 4 de sus hombres alrededor como planetas orbitando un sol negro. Allí estaba Dutch Williams, asesino de Kansas de ojos muertos y manos rápidas. Miguel Torres, que había matado a 3 hombres en Sonora por una partida de cartas. Los hermanos Brennan, Billy y James, gemelos que lo compartían todo, incluido el gusto por la violencia. Bebe, viejo, Crawford señaló una silla vacía. Daniel negó con la cabeza. He venido a hablar de condiciones. No hay condiciones que hablar. Dinero o escritura. Ya te dije que mi hijo traerá el dinero y que lo arreglaríamos hombre a hombre. Crawford se levantó despacio, remangándose. Sus antebrazos eran gruesos como postes, llenos de cicatrices de docenas de peleas, los nudillos, granito puro. ¿Sabes qué pienso, Daniel? ¿Qué has venido a hacerme quedar en ridículo? Me llamaste tramposo y ladrón delante de testigos. No dije tal cosa. Qué curioso. Eso fue lo que yo oí. Crawford miró alrededor. ¿Alguno de vosotros oyó a este viejo hijo de puta llamarme tramposo? Silencio. Luego Dutch Williams asintió. Claro como el día, jefe. Miguel Torres sonrió. Yo también. Los hermanos Brennan rieron al unísono. Daniel lo entendió entonces con la claridad del condenado. Nunca había sido por la deuda. Era por el poder, por quebrar al último hombre de Red Mesa que no se arrodillaba. Crawford necesitaba que todos vieran qué les pasaba a quienes lo desafiaban. Tengo 83 años, dijo Daniel en voz baja. Esto no es una pelea justa. La sonrisa de Crawford fue puro dientes y nada de calor. La vida no es justa, granjero. Ahora levanta los puños o sal arrastrándote como un perro. Daniel Coleman tenía 2 opciones, pelear o huir. Huir era la vergüenza. Significaba que su hijo volvería a casa y encontraría a un padre que se había arrastrado con el rabo entre las patas. Significaba que Crawford se quedaría con la granja de todos modos y contaría a todo el mundo que el viejo Daniel Coleman había sido un cobarde al final. Pelear significaba dolor. Probablemente significaba morir. Daniel levantó los puños. El salón estalló en murmullos. 40 hombres mirando. Ni uno se pondría de su lado. Todos habían elegido la supervivencia antes que el honor. Y quizá tuvieran razón. Quizá el honor solo fuera una palabra que usaban los muertos para sentirse mejor con sus errores. Crawford lo rodeó lentamente, un depredador saboreando el momento antes de matar. Última oportunidad para irte, viejo, el primer golpe llegó como un rayo. El puño de Crawford se estrelló contra las costillas de Daniel con fuerza suficiente para romper hueso. El viejo se tambaleó, buscando un aire que no llegaba. El dolor explotó en su pecho, blanco y ardiente. Intentó mantenerse en pie, pero sus piernas lo traicionaron. Levántate, ordenó Crawford. Daniel lo intentó. El segundo golpe le alcanzó la mandíbula. El mundo giró. Saboreó cobre. Su visión se nubló, pero entre la niebla vio la cara de Crawford sonriendo, disfrutando, alimentándose del sufrimiento como una garrapata hinchada de sangre. El tercer golpe lo puso de rodillas. ¿Todavía quieres esa prórroga? Daniel escupió sangre sobre el serrín y alzó la vista a través de los ojos hinchados. Cada aliento era cristal roto en los pulmones. Cada latido, un tambor de agonía. Pero antes muerto que suplicar. Vete al infierno, susurró. La bota de Crawford le alcanzó las costillas y lo mandó al suelo. Luego vinieron las patadas, metódicas, precisas, calculadas para doler sin matar. Crawford quería que durara. Quería que todos lo vieran. Quería que Jack Coleman volviera y encontrara a su padre roto. El Selún miraba en silencio. Ramírez apretaba su trapo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dutch Williams encendió un cigarro, aburrido.
Los hermanos Brennan apostaban cuánto aguantaría el viejo. Al fin Crawford se detuvo. Jadeaba sobre el cuerpo derrumbado de Daniel, los nudillos abiertos y sangrando. Que alguien saque esta basura de mi selún, dijo, girándose hacia la barra. Necesito una copa. Nadie se movió. Daniel yacía en el rincón como una muñeca rota, la sangre formando un charco bajo su cabeza. Cada respiración era un gorgoteo húmedo que hablaba de pulmones perforados y costillas destrozadas. Los ojos hinchados y cerrados. Los labios partidos. Las manos torcidas en ángulos imposibles donde había intentado protegerse inútilmente. Crawford se sirvió un whisky, lo tomó de un trago, se sirvió otro. Sus nudillos dejaron manchas rojas en el vaso. No se las limpió. Quería que todos las vieran. Quería que recordaran qué pasaba cuando te cruzabas con Thomas Crawford en Red Mesa. He dicho que lo saquéis. Nadie se movió. No porque les importara Daniel Coleman. No les importaba. Preocuparse era un lujo que los hombres de Red Mesa no se podían permitir. Pero tocarlo significaba reconocer lo que acababan de presenciar, significaba formar parte de ello. Así que se quedaron petrificados, mirando sus copas, rezando para que la atención de Crawford pasara de largo como un viento de peste. Al fin Dutch Williams se levantó, agarró a Daniel por el cuello y empezó a arrastrarlo hacia la puerta. Las botas del viejo dejaron 2 surcos gemelos en el serrín, rojos y brillantes. Espera, dijo Crawford. Dutch se detuvo. Crawford se acercó, se arrodilló junto al cuerpo apenas consciente de Daniel y se inclinó lo suficiente para susurrar. Cuando vuelva tu chico, dile que la tierra ya es mía. Dile que si tiene algún problema, ya sabe dónde encontrarme. Los labios de Daniel se movieron, formando palabras sin sonido. Crawford rió, se levantó y pateó serrín sobre la sangre. Sacadlo de aquí. Está dejando feo el local. Dutch arrastró a Daniel por las puertas y lo dejó en la acera como basura del día anterior. El sol caía implacable, ya volaban las moscas. La señora Henderson, de la tienda general, soltó un grito ahogado, se tapó la boca y pasó de largo sin detenerse. El doctor Morrison vio desde la acera de enfrente, apartó la mirada y siguió caminando. En Red Mesa, todo el mundo miraba hacia otro lado. Dentro del selún, Crawford encendió un puro nuevo, se acomodó en su silla y volvió a su partida de cartas como si nada hubiera pasado. Porque en su mente nada había pasado. Solo negocios. Otro día más siendo dueño de todo y de todos en el pueblo. El reloj de la pared marcaba las 12:47 de la tarde. Jack Coleman llegaría en aproximadamente 5 horas, y cuando lo hiciera, Red Mesa aprendería que algunas deudas no se pagan con dólares, solo con sangre. Jack Coleman entró en Red Mesa a las 5:43 de la tarde. Las alforjas pesadas con el dinero de la venta del ganado. $2,300. Cada centavo ganado con un año de trabajo duro. Suficiente para pagar a Crawford y que sobrara 300. Suficiente para conservar la granja, empezar a reconstruir, respirar al fin sin el peso de la deuda aplastándole el pecho. Sonreía cuando pasó por delante de la tienda general. La señora Henderson lo vio, palideció y entró corriendo. Raro, pero Jack no le dio mayor importancia. Había aprendido hacía tiempo que Red Mesa era un pueblo de gente extraña que hacía cosas raras por motivos que solo ellos entendían. Desmontó frente a la consulta del doctor Morrison, pensando preguntar si su padre necesitaba alguna medicina. La artritis del viejo había empeorado últimamente. Tal vez con los 300 de sobra pudieran permitirse algo mejor que whisky y té de corteza de sauce. El doctor Morrison abrió la puerta antes de que Jack llamara. Tu padre, dijo en voz baja. Arriba. Vive. Pero la sonrisa de Jack se apagó. ¿Pero qué? Deberías verlo tú mismo. Las escaleras parecieron no acabar nunca. Cada peldaño más pesado que el anterior. La mano de Jack encontró su Colt sin pensar. Viejos hábitos de tiempos más oscuros, cuando cabalgaba con hombres más duros por caminos más negros. Días que había dejado atrás cuando le prometió a su padre que sería mejor que la bala y la botella.
La habitación olía a sangre y ácido fénico. Daniel yacía en la cama, casi irreconocible. El rostro morado e hinchado, los ojos sellados, respirando entre dientes rotos. Las costillas vendadas con fuerza, las vendas blancas ya empapadas de rojo. Sus manos, las manos de su padre que habían construido una casa, criado un hijo y trabajado la tierra hasta hacerla florecer, yacían inmóviles, los dedos torcidos en ángulos que revolvieron el estómago de Jack. Papá, susurró Jack, arrodillándose junto a la cama, los labios de Daniel se movieron. Al principio solo salió un silbido húmedo que podía ser palabras o podía ser la muerte. Jack se acercó más. Crawford, logró articular Daniel. Selún. Mediodía. ¿Quién te hizo esto? Crawford, la visión de Jack se tiñó de rojo en los bordes. Su mano apretó el colt hasta que el cuero del mango crujió. Cada músculo de su cuerpo gritaba por violencia, por justicia, por sangre. El doctor Morrison le puso una mano en el hombro. Tu padre necesita descansar. Si lo que sea que estés pensando. Jack se levantó, se ajustó el cinto y se dirigió a la puerta sin decir palabra. El sol colgaba abajo, tiñendo red mesa de ámbar y sangre. Jack caminó por la calle mayor con el Winchester bajo, cada paso medido y deliberado. Su sombra se alargaba detrás como un profeta oscuro anunciando la tormenta que se acercaba. La gente lo vio, reconoció la expresión de su cara y se dispersó como cardos ante el viento. La señora Henderson cerró su tienda con llave. El Dr. Morrison bajó las persianas. Hasta los perros se metieron en los callejones, sintiendo algo primitivo e inevitable en el aire. Jack Coleman había matado hombres antes. No estaba orgulloso, pero tampoco se avergonzaba. Durante la guerra había llevado el gris confederado y había aprendido que sobrevivir significaba apretar el gatillo antes que el otro. Tras Appomattox había cabalgado 6 meses con los restos de Quantrill. 6 meses de sangre y arrepentimiento que aún lo despertaban gritando algunas noches. Le había prometido a su padre que aquello había terminado. Que sería granjero, no asesino. Que el rifle acumularía polvo, las promesas ya no valían nada. El Selún estaba al final de la calle mayor como un monumento al pecado y al sufrimiento. Salía música, un piano tocando algo alegre y obsceno. Risas, tintineo de vasos, la vida continuando mientras su padre yacía roto y sangrando. Jack se detuvo a 10 pies de las puertas vaivén, respiró hondo, soltó el aire despacio, comprobó el Winchester, 15 cartuchos en el depósito, uno en la recámara. Suficiente. Más que suficiente, su reflejo lo miró desde la ventana del Selún. Un fantasma del hombre que había intentado ser, reemplazado por el fantasma del hombre que había intentado olvidar. La guerra le había arrancado algo, había dejado un hueco donde debería haber vivido la piedad. Había pasado 8 años intentando llenar ese hueco con trabajo honrado y vida tranquila. Esa noche el hueco se llenó de rabia. Pensó en las manos de su padre. En cómo esas manos le habían enseñado a montar, a disparar, a trabajar la tierra, a ser hombre. Pensó en esas manos yaciendo rotas sobre sábanas blancas mientras el hombre que las había roto bebía whisky y reía. Jack avanzó. Las puertas vaivén se abrieron. La música se detuvo en mitad de una nota. Todas las cabezas se volvieron hacia él. 40 hombres congelados como en una fotografía, sus rostros atrapados entre la sorpresa y el horror. Y en el centro de todo, sentado en su mesa de siempre, Thomas Crawford levantó la vista con sangre todavía en los nudillos. Sus miradas se encontraron y la temperatura de la sala bajó 20 grados. Jack Coleman, dijo Crawford, su voz resonando en el Selún en silencio. Me habían dicho que estabas en Silver City. Jack no dijo nada. Solo permaneció allí, recortado contra el sol moribundo. El Winchester colgaba flojo pero listo. Sus ojos recorrieron la sala, catalogando amenazas. Dutch Williams en la barra, la mano cerca del arma. Miguel Torres en el rincón, ya cambiando el peso al pie izquierdo, la señal de quien se prepara para sacar. Los hermanos Brennan flanqueando la mesa de Crawford como sujetalibros de violencia. 4 contra 1. Más Crawford, 5. Malas probabilidades. No imposibles.
Tu padre es un viejo terco y estúpido, continuó Crawford, dando un sorbo al whisky. Vino aquí haciendo acusaciones, faltándome al respeto delante de mis socios. Le di oportunidad de disculparse. Eligió mal. El dedo de Jack se movió al gatillo del Winchester. Le pegaste a un hombre de 83 años hasta casi matarlo por una deuda que ni siquiera había vencido. ¿Deuda? Crawford rió. Esto nunca fue por dinero, chico. Fue por respeto. Por entender cómo funcionan las cosas en mi pueblo. Tu pueblo. Exacto. Mi pueblo, mis reglas. Crawford se levantó despacio, su volumen hizo gemir las tablas del suelo. ¿Tienes algo que decir al respecto? Jack dio 3 pasos dentro del salón. Las puertas se cerraron detrás de él con sonido de ataúd. Traigo $2,000 en las alforjas, suficiente para saldar la deuda y que sobren 300. Pago lo que debemos, me llevo a mi padre a casa y tú nunca vuelves a acercarte a la granja Coleman. La sonrisa de Crawford fue puro colmillo y maldad. Ya no quiero tu dinero, Jack. Quiero tu tierra. Y cuando el viejo muera, que probablemente será esta noche por esas costillas rotas, me la quedo. No puedes hacer nada. Todo es legal. El Sheriff Wade ya tiene los papeles preparados. El Sheriff Wade estaba en un rincón mirando a cualquier sitio menos a Jack. Comprado y pagado. Como todos los demás en este maldito pueblo. Así que esto es lo que va a pasar, continuó Crawford. Te das la vuelta, sales por esa puerta y cuando entierres a tu padre firmas la escritura. Oh, señaló a sus hombres, las cosas se ponen feas. Jack apretó más el Winchester. 4, dijo en voz baja. Mato hasta el último de vosotros y luego veo qué pasa con la ley. El salón contuvo el aliento. 40 hombres se pegaron a las paredes, se tiraron detrás de las mesas, calcularon ángulos de fuego cruzado y supervivencia. Nadie quería ser héroe. Los héroes acababan en Burgeo con mentiras grabadas en la lápida. Mejor cobarde vivo que hombre honrado muerto, Dutch Williams cambió el peso. Su mano flotaba cerca del Remington, sin tocarlo aún, pero lo bastante cerca para importar. Hablas mucho para ser uno solo, dijo, uno solo con 15 cartuchos, respondió Jack sin apartar los ojos de Crawford. La pregunta es, ¿cuáles 5 de vosotros queréis morir primero? Miguel Torres soltó una risa nerviosa. Está fanfarroneando. Ah, sí. La voz de Jack era fría como viento de enero. Cabalgué con Quantrill, Miguel. Pregunta a quien estuviera en Lawrence. Pregunta por el banco de Northfield. Pregunta por los 15 hombres que metí bajo tierra antes de cumplir 23 años. La sonrisa de Crawford vaciló. Claro que había oído los rumores. Todo el mundo los había oído. Jack Coleman, el hijo del granjero que se había convertido en asesino durante la guerra, que había cabalgado con los peores hombres de la frontera, que había dejado esa vida 8 años atrás para trabajar la tierra y fingir que sus manos no estaban manchadas de rojo. Pero los rumores eran solo palabras. Crawford traficaba con certezas, dinero, poder, miedo. Era dueño del sheriff, del banco, del pueblo. Un hombre con un rifle no podía cambiar eso, ¿verdad? Si aprietas ese gatillo, dijo Crawford con cuidado, estás muerto antes de tocar el suelo. Solo Dutch podría contigo. Los ojos de Jack se desviaron un instante hacia Dutch. Puede. Pero te llevo conmigo, Crawford. El Winchester ya está apuntándote al pecho. Aunque Dutch me meta una bala en la cabeza, mi dedo seguirá apretando. La física no entiende de quién es más rápido. La mano de Crawford se movió hacia su Colt. No lo hagas, advirtió Jack. ¿O qué? O descubriremos si Dios perdona matar en su día libre. Por primera vez en su vida, Thomas Crawford sintió lo que había pasado décadas haciendo sentir a los demás, miedo de verdad. No el miedo abstracto. El miedo real que te afloja la vejiga y te hace temblar las manos. Esto no era un granjero en su salón. Era la muerte misma, vestida con ropa polvorienta de camino, ofreciendo una última oportunidad de seguir respirando. Tú decides, dijo Jack suavemente. La mano de Crawford se quedó a medio camino del Colt.
En ese instante hizo números. Era rápido, había matado en duelos justos e injustos. Pero el Winchester de Jack ya estaba nivelado, apuntando, con el dedo en el gatillo. Aunque Crawford sacara primero, aunque disparara primero, aquel Winchester hablaría. A esa distancia un cartucho 44-40 le atravesaría el pecho como si fuera papel. Había matado a muchos hombres. No tenía intención de morir por orgullo. Tranquilo, dijo Crawford, alzando lentamente la mano. Todos tranquilos. Dutch Williams vio retroceder a su jefe y la incertidumbre cruzó su rostro. Se había apuntado para intimidar granjeros y pegar a borrachos, no para enfrentarse a un asesino de verdad. Su mano se apartó del Remington. Miguel Torres dio un paso atrás. Los hermanos Brennan se miraron y decidieron al unísono que respirar era más importante que la lealtad. Jack los observó a todos, el rostro tallado en piedra, los ojos muertos de invierno. Este era el hombre que había intentado enterrar 8 años atrás. El que podía mirar a otro ser humano y ver solo carne y obstáculos. La guerra lo había creado. Quantrill lo había pulido. El amor de su padre casi lo había salvado. Casi. Esto es lo que va a pasar ahora, dijo Jack. Yo salgo por esa puerta. Vosotros os quedáis. Vas a mandar $500 al Dr. Morrison para los cuidados de mi padre. Vas a romper todos los papeles relacionados con la granja Coleman. Y nunca, subrayó la palabra moviendo ligeramente el Winchester, nunca vuelvas a acercarte a mi familia, entonces vuelvo mañana, y pasado, y al otro. Todos los días del resto de tu miserable vida. Te preguntarás si hoy es el día que Jack Coleman entra por esa puerta para terminar lo que empezamos. Te preguntarás si hoy tu café de la mañana sabe a veneno. Si hoy suena un rifle desde un tejado. Si hoy es el día en que al fin pagas por cada cosa mala que has hecho. Silencio. Crawford apretó la mandíbula, tragándose rabia y humillación. Pero detrás de la ira Jack vio otra cosa, cálculo. Crawford ya estaba planeando, tramando, buscando cómo convertir esta derrota en victoria futura. Hombres como Crawford nunca aprendían. Solo esperaban. Jack retrocedió hacia la puerta, el Winchester firme, los ojos atentos a cualquier movimiento que significara violencia. Había dado 3 pasos cuando Crawford habló de nuevo. Estás muerto, Coleman. Jack se detuvo. Puede. Pero moriré en mi tierra, no suplicando en tu selún. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que puedes amenazarme delante de mis hombres y simplemente irte? La voz de Crawford subió de tono. El orgullo venciendo al instinto de supervivencia. Eres un maldito granjero jugando a disfrazarse. Hace mucho tiempo cabalgaste con asesinos. Pero eso fue hace una vida. Te has ablandado. Lo veo en tus ojos. No quieres apretar ese gatillo. Tenía razón. Jack no quería matar a nadie. Quería llevar a su padre a casa, curarlo, trabajar la tierra, vivir tranquilo. Quería ser el hombre que su padre creía que podía ser. No el monstruo que la guerra había creado. Pero querer y necesitar eran países distintos. Le pegaste a mi padre, dijo Jack en voz baja. 83 años y lo golpeaste como a un perro porque pidió 3 días más. 3 días, Crawford. Nada más. Negocios son negocios. Esto no son negocios. Esto es crueldad por crueldad. Esto es maldad. El rostro de Crawford se puso rojo. No me des lecciones de maldad, muchacho. Yo he visto tu obra. Lawrence, Kansas. ¿Cuántos hombres disparaste por la espalda? ¿Cuántas casas quemaste con familias dentro? Cabalgaste con William Quantrill, el carnicero del mismísimo diablo. Tienes más sangre en las manos que todos los que estamos en este salón juntos. Jack sintió las palabras como balas porque eran ciertas. Cada maldita palabra. Había sido un asesino, había hecho cosas que lo perseguían, había estado en pueblos en llamas y había apretado el gatillo mientras la gente gritaba. La guerra no ofrecía buenas elecciones, solo terribles y peores. Y él había elegido mal tantas veces que lo correcto se había convertido en un concepto ajeno. Pero eso había sido antes.
Antes de que su padre le mostrara otro camino. Antes de aprender que un hombre podía plantar en vez de destruir. Antes de entender que construir importaba más que romper. Crawford vio la vacilación y la confundió con debilidad. Alcanzó su Colt. El Winchester habló. ¡Bam! El estruendo rompió el silencio como un martillo contra cristal. El Colt de Crawford apenas había salido de la funda cuando el cartucho 44-40 le atravesó el hombro derecho, haciéndolo girar como una peonza. Chocó contra la mesa, cartas y fichas volaron, vasos de whisky estallaron contra el suelo. La sangre salpicó la pared. Gritó, un sonido a medio camino entre rabia, sorpresa y dolor animal. Jack accionó la palanca, introduciendo otro cartucho, el casquillo vacío tintineó contra el suelo. ¡Quieto!, ordenó. Carro Dutch Williams ya se movía, su mano encontrando el Remington con velocidad practicada. Jack giró, apretó el gatillo. ¡Bam! El arma de Dutch salió de la funda justo cuando la bala lo alcanzó en pleno pecho, atravesándole el esternón y saliendo por la espalda en una niebla roja. Dio 2 traspiés, miró el agujero de su pecho con expresión de profunda confusión y se derrumbó sobre una mesa de juego que se dobló bajo su peso como papel, muerto antes de tocar el suelo. Miguel Torres corrió hacia la puerta trasera. Jack lo dejó ir. No había venido por Miguel. Ni por nadie más que por Crawford. Los hermanos Brennan se quedaron paralizados, manos en alto, ojos desorbitados. Nosotros estamos fuera, dijo James rápidamente. Sea lo que sea esto, no es cosa nuestra. Jack asintió, entonces marchaos ahora. Casi se pisotearon el uno al otro para salir. El saloon se vació rápido. Una estampida de cobardes que habían visto cómo apaleaban a Daniel Coleman y no habían hecho nada, ahora corriendo para salvar el pellejo. En segundos solo quedaron 5 personas. Jack. Crawford sangrando en el suelo. El cantinero Ramírez pegado a su barra. El sheriff Webb encogido en un rincón. Y un viejo buscador de oro demasiado borracho para entender qué pasaba. Jack se acercó a donde yacía Crawford, cada bota resonando deliberada. La sangre se extendía bajo el hombro del hombre como una flor oscura sobre la madera. El rostro de Crawford estaba pálido, el sudor le perlaba la frente, respiraba rápido y superficial. Me has disparado, jadeó, como si no pudiera creerlo del todo. Tú sacaste primero. Estás muerto. Jack se arrodilló, apoyó el cañón del Winchester en la frente de Crawford. Metal frío contra piel ardiente. Tú también. La cuestión es, ¿mueres hoy? ¿O vives lo suficiente para aprender una lección? Crawford lo miró con ojos llenos de dolor y odio, y por primera vez en su miserable vida sintió miedo real a las consecuencias. No puedes matarme, jadeó. Te colgarán. El dedo de Jack descansaba en el gatillo, firme como piedra. Pero tú seguirás muerto. El sheriff Webb encontró su voz, fina y temblorosa. Jack, no lo hagas. Tendré que detenerte. No tendré elección. Tuviste elección cuando apaleaban a mi padre. ¿Dónde estabas entonces, sheriff? Wade apartó la mirada, avergonzado, pero no lo suficiente para que importara. Jack miró a Crawford y durante un largo instante el saloon quedó suspendido entre justicia y asesinato. La línea que los separaba era fina como papel, y Jack estaba justo encima, tambaleándose. Una parte de él, la parte que había cabalgado con Quantrill, la que había aprendido a matar y descubrió que se le daba bien, quería apretar el gatillo, quería borrar a Crawford de la tierra como se borra la tiza de una pizarra, simple, definitivo, permanente. Pero otra parte, la que su padre había cultivado con paciencia durante 8 años de amor silencioso y ejemplo callado, sabía que matar a Crawford no curaría nada. Solo añadiría más peso a la carga que Jack ya llevaba. Esto es lo que va a pasar, dijo al fin. El doctor Morrison te curará el hombro. Tú le pagarás $500 por las molestias, más otros 500 para los cuidados de mi padre. Devolverás la escritura de cada propiedad que robaste con préstamos abusivos a sus familias originales, y esta noche abandonarás Red Mesa para siempre. Crawford rió, un sonido húmedo y doloroso. Estás loco. Este pueblo es mío.
Era tuyo. Jack se levantó, pero mantuvo el Winchester apuntando. Sheriff Wade, tú te asegurarás de que Crawford cumpla. Cada escritura devuelta, cada familia compensada. Vas a encontrar lo que te queda de columna y harás tu trabajo de verdad. ¿Y si no? Preguntó Wade. Entonces vuelvo, y la próxima vez no seré tan misericordioso. Crawford se agarró el hombro sangrante. ¿Esto te parece misericordia? Estás respirando, ¿no? Jack retrocedió hacia la puerta sin dejar de apuntar. El doctor Morrison ya había aparecido con su maletín negro, dispuesto a reparar el daño. Ramírez se servía una copa muy grande. Fuera, el sol se había puesto del todo y Red Mesa se ahogaba en oscuridad. Jack volvió a la consulta del doctor Morrison y encontró a su padre despierto, apenas. Los ojos de Daniel se abrieron en rendijas, enfocando el rostro de su hijo con un esfuerzo que parecía costarle todo. Sus labios se movieron, tardó 3 intentos en conseguir sonido. ¿Lo mataste? Jack dejó el Winchester contra la pared y acercó una silla a la cama. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina se iba, dejando solo cansancio y algo que podía ser vergüenza. No, papá. Le metí una bala en el hombro, pero vivirá. El pecho de Daniel se agitó. Jack no supo si era dolor, alivio o decepción. Quizá las 3 cosas. Bien, susurró al fin Daniel. Bien. Eres mejor que eso. Pero Jack ya no estaba seguro. Apretar aquel gatillo había sido fácil. Demasiado fácil. El Winchester le había resultado cómodo en las manos, como saludar a un viejo amigo tras larga ausencia. Y durante aquellos minutos en el salón se había sentido vivo, alerta, como durante la guerra cuando todos los sentidos se agudizaban y el mundo se reducía a latidos y gatillos. Le había gustado. Eso era lo que más le asustaba. No haber disparado a Crawford, sino que una parte de él hubiera querido terminar el trabajo. Haber querido meterle la bala definitiva en la cabeza y ver cómo se apagaba la luz en sus ojos. El monstruo que había mantenido enjaulado 8 años había sacudido los barrotes, y la jaula no había resistido tan bien como él creía. Lo siento, papá. Intenté ser el hombre que querías que fuera. La mano rota de Daniel buscó la de Jack y la apretó con fuerza sorprendente. Lo eres. Te detuviste. Eso es lo que importa. Podrías haberlo matado, pero no lo hiciste. Quise hacerlo. Todos quieren. Los hombres buenos no lo hacen. Fuera se oyó el galope de caballos. Crawford y los hombres que le quedaban abandonando Red Mesa, camino de donde quiera que vayan los monstruos cuando sus reinos se derrumban. El Sheriff Wade cumpliría con las devoluciones de propiedades o se enfrentaría al regreso de Jack. En cualquier caso, la granja Coleman estaba a salvo. La respiración de Daniel se volvió regular, el sueño lo reclamó, o tal vez la inconsciencia. Era difícil distinguir cuando un hombre estaba tan roto. Jack se quedó sentado en la oscuridad, el Winchester sobre las rodillas, preguntándose si la redención era real o solo una historia que se cuentan los hombres para dormir mejor. El amanecer traería respuestas o más preguntas. En Red Mesa nunca se sabía. 3 semanas después, Daniel Coleman murió. No por la paliza, aunque no había ayudado. Su corazón simplemente dejó de latir una mañana mientras Jack daba de comer a las gallinas. El Winchester seguía limpio y engrasado, listo para cuando llegara el día. La misericordia no bastaba. En el oeste te preparas para lo peor y esperas lo mejor. Y si tienes mucha suerte, mueres antes de descubrir cuál de los dos te encontró primero. Espero que esta historia te haya llegado allá donde estés en el mundo. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario contándome qué te ha parecido. Vuestro apoyo lo es todo y me encanta leer cada comentario. Hasta la próxima, amigos. Manteneos a salvo ahí fuera, en el salvaje oeste de la vida.